Carmela sostenía entre sus dedos temblorosos el sobre amarillento, mientras Ricardo gritaba que era una vieja inútil frente a 50 invitados de la alta sociedad. Dentro de ese sobre estaba el testamento que le quitaría todo a su jefe millonario y cambiaría su propia vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del salón principal de la mansión Valverde, como si el cielo mismo protestara contra la injusticia que estaba a punto de cometerse. Doña Carmela Ruiz, con sus 72 años a cuestas y las manos curtidas por décadas de trabajo doméstico, permanecía de pie frente a la elegante mesa de caoba, donde estaba reunida toda la familia de su empleador. Su uniforme gris, impecable como siempre, contrastaba brutalmente con los trajes de diseñador y los vestidos de alta costura que lucían los presentes. Había servido a la familia Valverde durante 40 años, desde que el patriarca don Augusto la había contratado cuando ella apenas era una joven de 32 años, viuda reciente y con 2 hijos pequeños que alimentar. Ahora, frente a ella, estaba Ricardo Valverde, el hijo menor de don Augusto, un hombre de 50 años cuyo rostro reflejaba la arrogancia que da el dinero heredado y nunca ganado con el sudor propio. El salón estaba lleno de invitados distinguidos, socios comerciales de Ricardo, amigos de la alta sociedad y familiares que habían acudido a celebrar el aniversario de la empresa Valverde, un imperio de bienes raíces que había construido don Augusto desde cero y que ahora, tras su muerte hace 6 meses, estaba en manos de sus 3 hijos. Ricardo, como director general, se había convertido en el rostro visible del imperio, aunque todos en la familia sabían que carecía de la visión y el corazón de su padre. Lo que nadie sabía, excepto Carmela, era que don Augusto había depositado en ella una confianza que iba más allá de la simple relación empleador-empleada. Durante las largas noches de los últimos años de su vida, cuando la enfermedad lo mantenía despierto, don Augusto conversaba con Carmela sobre sus preocupaciones más profundas, sobre el futuro de su empresa y sobre los verdaderos valores que deseaba preservar. «Trae más champán, mujer». La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo, y Carmela sintió todas las miradas clavarse en ella. ¿No ves que las copas están vacías, o es que ya estás tan vieja que ni siquiera puedes hacer bien tu trabajo? Una risa nerviosa recorrió el salón, algunos invitados incómodos, otros disfrutando del espectáculo de ver a alguien de clase inferior siendo puesta en su lugar. Los hijos de Ricardo, 2 jóvenes en sus 20 años que habían crecido con la misma falta de empatía que su padre, observaban la escena con diversión apenas disimulada. La esposa de Ricardo, Mónica, una mujer de apariencia perfecta y corazón de hielo, fingía estar absorta en su teléfono móvil, aunque una sonrisa cruel jugaba en las comisuras de sus labios. «Disculpe, señor Ricardo», respondió Carmela con la dignidad que 40 años de trabajo honrado le habían enseñado a mantener, incluso en medio de la humillación. «Enseguida traigo más champán». Pero Ricardo no había terminado. Se puso de pie, su figura imponente, proyectando una sombra sobre la anciana mujer. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de gente como tú, Carmela?», continuó, su voz elevándose para asegurarse de que todos pudieran escuchar. «Que llevan años en esta casa, comiendo de nuestra mesa, viviendo gracias a nuestra generosidad, y aún así no pueden hacer las cosas bien. Mi padre era demasiado blando contigo. Si por mí fuera, hace tiempo que te habría reemplazado por alguien más joven, más eficiente». El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los que momentos antes reían, ahora sentían la incomodidad de presenciar una crueldad tan descarnada. Carmela,
Con las manos temblorosas pero la cabeza en alto, sostuvo la mirada de Ricardo por un momento que pareció eterno. En sus ojos cansados brillaba algo que él no supo interpretar, una mezcla de dolor, sí, pero también de conocimiento, de verdad contenida, de secretos guardados. Su difunto padre nunca habló así, señor Ricardo. Las palabras salieron suaves pero firmes de los labios de Carmela. Don Augusto valoraba la lealtad, el trabajo honesto y la dignidad de las personas, sin importar su posición social. Ricardo sintió que la sangre le subía al rostro. La insolencia de que una simple empleada doméstica se atreviera a mencionar a su padre, a compararlo con él, era intolerable. «¿Cómo te atreves?», gritó, dando un paso amenazador hacia ella. «Mi padre está muerto, y yo soy quien manda ahora en esta casa y en esta empresa. Si no te gusta cómo te trato, la puerta está abierta. Vete ahora mismo si quieres, y no esperes ni un peso de indemnización». Los hermanos de Ricardo, Laura y Miguel, intercambiaron miradas incómodas desde sus lugares en la mesa. Aunque habían permitido que Ricardo tomara el control de la empresa por su personalidad dominante, empezaban a darse cuenta de que su hermano menor carecía por completo del tacto y la humanidad que había caracterizado a su padre. En ese momento crucial, cuando el aire mismo parecía electrificado por la tensión, Carmela hizo algo inesperado. En lugar de agachar la cabeza y retirarse como todos esperaban, metió la mano en el profundo bolsillo de su delantal y sacó un sobre amarillento, desgastado en los bordes por el tiempo y el cuidado con que había sido guardado. Lo sostuvo entre sus dedos arrugados y por primera vez en toda la noche, una leve sonrisa apareció en su rostro marcado por las arrugas de una vida de trabajo duro. «Antes de irme, señor Ricardo, hay algo que debe saber. Su padre me confió esto hace 3 meses antes de morir. Es su testamento final, el verdadero, no el que su abogado leyó después del funeral. Don Augusto me pidió que lo guardara y que solo lo revelara cuando fuera el momento correcto». Las palabras cayeron como bombas en medio del salón elegante. Ricardo palideció, su arrogancia desvaneciéndose como humo. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, el champán olvidado, todos los ojos fijos en el sobre que Carmela sostenía con manos que ya no temblaban. La lluvia seguía golpeando los ventanales, pero ahora su sonido parecía el redoble de tambores, anunciando un juicio que estaba por comenzar. El silencio que siguió a las palabras de Carmela fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo Valverde sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma se hubiera vuelto líquida. «Estás mintiendo», logró articular, aunque su voz sonaba hueca, desprovista de la confianza arrogante de momentos antes. «Mi padre jamás habría hecho algo así. El testamento que se leyó después del funeral es el único válido. Fue certificado por nuestro abogado de confianza». Carmela no se inmutó ante el ataque. Había esperado 40 años para este momento, guardando el secreto de don Augusto como un tesoro sagrado, y no permitiría que el miedo o la intimidación la hicieran retroceder ahora. Con movimientos deliberados, abrió el sobre y extrajo varios documentos amarillentos, pero claramente oficiales. Los sostuvo en alto para que todos pudieran verlos, aunque no alcanzaran a leer su contenido desde la distancia. «Su padre cambió de opinión en sus últimos meses de vida, señor Ricardo», explicó Carmela con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional que se estaba desatando en el salón. Cuando la enfermedad le mostró que su tiempo se acababa, empezó a evaluar qué clase de legado dejaría, no solo en dinero, sino en valores. Y lo que vio no le gustó nada. Laura Valverde, la hermana mayor,
Una mujer de 45 años con un rostro que alguna vez fue hermoso, pero que ahora lucía endurecido por años de matrimonios fallidos y resentimiento acumulado, se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo», escupió las palabras como veneno. «Una simple empleada doméstica pretende aparecer con un supuesto testamento secreto, justo cuando nos conviene. Es obvio que esto es un fraude. Probablemente ella misma falsificó esos papeles esperando sacar algo de dinero». Miguel Valverde, el hermano mayor, un hombre de 53 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta viviendo de las rentas de la empresa familiar sin nunca involucrarse realmente en el negocio, permanecía sentado, pero su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y alarma. Esperaba que esto fuera una farsa, pero algo en la expresión serena de Carmela le decía que no lo era. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, el escándalo extendiéndose como un incendio por el salón. Los socios comerciales intercambiaban miradas significativas, calculando ya cómo esto podría afectar sus inversiones y acuerdos con la empresa Valverde. Los amigos de la alta sociedad, siempre ávidos de chismes jugosos, sacaban discretamente sus teléfonos para comenzar a esparcir la noticia. Este sería el escándalo del año en sus círculos exclusivos. Mónica, la esposa de Ricardo, finalmente levantó la vista de su teléfono, su rostro perfecto mostrando por primera vez una emoción genuina, el pánico mal disimulado de quien ve su estilo de vida de lujo amenazado. «No tienes derecho a estar aquí haciendo estas acusaciones», siseó dirigiéndose a Carmela. «Eres solo una empleada, una sirviente. ¿Cómo te atreves a intentar destruir esta familia con tus mentiras?» Carmela la miró directamente a los ojos, y por primera vez en 40 años se permitió responder sin medir sus palabras. «Señora Mónica, he limpiado esta casa, he cocinado para esta familia y he guardado sus secretos durante más tiempo del que usted lleva casada con el señor Ricardo. He visto cosas que harían que su vida perfecta se desmoronara como un castillo de naipes. Así que le sugiero que mida sus palabras cuando me llame mentirosa». El ambiente se volvió aún más tenso si eso era posible. Ricardo, recuperando algo de su compostura inicial, dio un paso hacia Carmela con los puños apretados. «Dame esos papeles ahora», ordenó con voz temblorosa de furia contenida. «No tienes ninguna autoridad legal para retener documentos que pertenecen a esta familia. Si realmente existe ese testamento, que lo dudo, debió haber sido entregado a nuestro abogado». Carmela retrocedió un paso, protegiendo los documentos contra su pecho. «Su padre fue muy específico en sus instrucciones, señor Ricardo. Me pidió que guardara esto hasta que viera que el momento era correcto para revelarlo. Me dijo que sabría cuándo ese momento había llegado. Y esta noche, viéndolo humillarme frente a todos estos testigos, tratándome como si fuera basura después de 40 años de servicio leal, supe que el momento había llegado. En ese instante, uno de los invitados, un hombre mayor con canas distinguidas y un traje que gritaba dinero viejo, se puso de pie. Carmela lo reconoció inmediatamente. Era el licenciado Ernesto Durán, uno de los abogados más respetados de la ciudad y antiguo amigo personal de don Augusto. «Disculpen la interrupción», dijo con voz autoritaria que inmediatamente captó la atención de todos. «Pero creo que puedo arrojar algo de luz sobre este asunto». Ricardo se giró hacia él con expresión desesperada. «Licenciado Durán, usted conocía a mi padre mejor que nadie. Dígale a esta mujer que está cometiendo un grave error, que lo que está haciendo podría meterla en prisión por fraude». Durán caminó lentamente hacia el centro del salón, sus pasos medidos, su expresión inescrutable. Cuando llegó frente a Carmela, la saludó con un gesto de respeto que dejó a todos boquiabiertos. «Doña Carmela», dijo formalmente, «qué alivio que finalmente haya decidido revelar el documento.
Don Augusto me habló de sus planes antes de morir. Yo fui testigo de la firma de ese testamento, junto con 2 notarios independientes. Es completamente legal y válido. El impacto de estas palabras fue como una bomba nuclear en medio del salón. Ricardo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Laura dejó escapar un grito ahogado, su rostro contorsionándose en una mueca de horror e incredulidad. Miguel se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de champán, el líquido burbujeante esparciéndose sobre el mantel de lino como lágrimas doradas. Los invitados estallaron en murmullos y exclamaciones, algunos poniéndose de pie para ver mejor, otros sacando sus teléfonos para grabar el momento histórico que estaban presenciando. Pero eso es imposible. Laura finalmente encontró su voz, aunque sonaba histérica. ¿Por qué papá haría algo así? ¿Por qué nos ocultaría un nuevo testamento? ¿Y por qué, de todas las personas en el mundo, confiaría en una empleada doméstica para guardarlo? Durán se giró hacia los hermanos Valverde, su expresión ahora severa, porque su padre, en sus últimos meses de vida, finalmente vio con claridad lo que sus hijos se habían convertido. Vio la avaricia de Ricardo, el resentimiento de Laura y la apatía de Miguel. Vio cómo ninguno de ustedes valoraba realmente el trabajo duro que él había invertido en construir su imperio, cómo solo veían la empresa como una fuente inagotable de dinero para financiar sus estilos de vida extravagantes. Y sobre todo, vio cómo trataban a las personas que consideraban inferiores, personas como Carmela, que había dado 40 años de su vida sirviendo a esta familia con lealtad inquebrantable. Las palabras del licenciado cayeron como martillazos sobre los hermanos Valverde. Ricardo abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. La verdad, cuando es presentada de manera tan brutal y directa, tiene el poder de robar el habla. Carmela extendió los documentos hacia el licenciado Durán, quien los recibió con la solemnidad que el momento requería. Con movimientos deliberados, el abogado ajustó sus lentes y comenzó a revisar las páginas, asintiendo levemente mientras confirmaba cada detalle. La tensión en el salón era tan palpable que varios invitados habían dejado de respirar, esperando escuchar qué contenían exactamente aquellos papeles que prometían cambiar el destino de la familia Valverde. Ricardo intentó acercarse al licenciado, pero Durán levantó una mano deteniéndolo sin siquiera mirarlo, su atención completamente enfocada en el documento que tenía entre sus manos. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas unos minutos, el abogado levantó la vista y escaneó el salón con expresión grave. «Damas y caballeros», comenzó Durán con voz clara y autoritaria, «lo que tengo en mis manos es efectivamente el último testamento y voluntad de don Augusto Valverde, firmado 3 meses antes de su fallecimiento, en presencia de 2 notarios públicos certificados y de mi persona como testigo adicional. El documento está completamente en regla, sellado, fechado y registrado en la notaría número 47 de esta ciudad. Su validez legal es indiscutible». Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser», murmuró, su arrogancia finalmente quebrada, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Nosotros leímos el testamento hace 6 meses, todo estaba claro. La empresa se dividía en partes iguales entre los 3 hermanos, con algunas provisiones para empleados de larga data y donaciones caritativas. Eso fue lo que papá quería». «Ese testamento sigue siendo válido», respondió Durán con paciencia profesional, «pero este nuevo documento lo modifica sustancialmente, y según las leyes de sucesión, el último testamento debidamente certificado es el que tiene precedencia legal sobre cualquier documento anterior». Laura se había dejado caer en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y terror. Miguel permanecía de pie,
inmóvil como una estatua, su cerebro aparentemente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los invitados se habían dividido en dos grupos claros: aquellos que disfrutaban del espectáculo del desastre ajeno y aquellos que sentían una incomodidad genuina al presenciar el colapso de una de las familias más poderosas de la ciudad. Mónica, la esposa de Ricardo, había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas de rímel corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, consciente ya de que su vida de lujos probablemente estaba llegando a su fin. Los hijos de Ricardo, que hasta ese momento habían observado todo con el desinterés típico de su generación, ahora prestaban atención completa, sus rostros reflejando la creciente comprensión de que su futuro heredado podría no ser tan seguro como habían asumido. Durán carraspeó, captando nuevamente la atención de todos. «Procederé a leer las secciones relevantes del testamento», anunció. Yo, Augusto Valverde Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y consciente de que mi tiempo en este mundo se acorta, declaro este documento como mi última voluntad, revocando cualquier testamento anterior. He pasado mi vida construyendo un imperio empresarial, pero en mis últimos días he llegado a comprender que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en el carácter, la integridad y la compasión hacia nuestros semejantes. La voz de Durán resonaba en el salón, y con cada palabra, el rostro de los hermanos Valverde se tornaba más pálido. He observado con dolor creciente cómo mis hijos han desperdiciado las oportunidades que les brindé, continuó leyendo el abogado. Ricardo, mi hijo menor, ha mostrado una crueldad casual hacia aquellos que considera inferiores, tratando a los empleados como objetos desechables en lugar de seres humanos dignos de respeto. Laura, mi hija, ha permitido que el resentimiento y la amargura envenenen su corazón, culpando al mundo de sus fracasos personales en lugar de asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Y Miguel, mi primogénito, ha vivido una vida de apatía cómoda, disfrutando de los frutos de mi trabajo sin nunca plantar sus propias semillas. Ricardo quiso interrumpir, pero una mirada fulminante de Durán lo silenció. El abogado continuó. Por el contrario, he tenido el privilegio de conocer a personas de gran carácter que, a pesar de no tener riqueza material, poseen una riqueza de espíritu que mis propios hijos nunca han mostrado. Carmela Ruiz ha servido a mi familia durante 40 años con una lealtad, dedicación y dignidad que me han inspirado profundamente. Ha criado a sus propios hijos como personas trabajadoras y honestas, mientras cuidaba de mi familia como si fuera la suya propia. Carmela sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras escuchaba las palabras de don Augusto leídas en voz alta. Había amado a ese hombre como a un segundo padre, y saber que él había reconocido su sacrificio y lealtad le llenaba el corazón de una mezcla de alegría y dolor. Por lo tanto, prosiguió Durán, su voz adquiriendo un tono más formal, dispongo lo siguiente. A Carmela Ruiz le lego la suma de 2 millones de pesos, libre de impuestos, como reconocimiento a sus 40 años de servicio leal. Además, le transfiero la propiedad completa de la casa de la playa en Acapulco, donde ella y su familia podrán disfrutar de un retiro digno. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Esa propiedad valía fácilmente otros 3 millones de pesos. Pero Durán no había terminado. Adicionalmente, Carmela tendrá un puesto garantizado como supervisora de personal en la empresa Valverde, con un salario digno y todos los beneficios por el tiempo que ella desee permanecer trabajando. Si decide retirarse, recibirá una pensión mensual vitalicia de 50,000 pesos. Laura dejó escapar un sollozo ahogado, pero Durán continuó implacable. En cuanto a mis hijos,
He decidido que necesitan aprender el valor del trabajo duro y la humildad. Ricardo perderá su posición como director general de la empresa. Laura y Miguel tampoco tendrán puestos ejecutivos automáticos. La empresa será administrada por un consejo directivo profesional, encabezado por el licenciado Durán, aquí presente, hasta que mis hijos demuestren mediante acciones concretas y no palabras vacías que han aprendido las lecciones que intenté enseñarles durante toda su vida. El salón explotó en caos. Ricardo se lanzó hacia adelante, gritando obscenidades, intentando arrebatar los documentos de las manos del licenciado. Varios invitados tuvieron que sujetarlo mientras él seguía gritando que todo era una conspiración, que su padre había sido manipulado en su lecho de muerte, que Carmela era una bruja que había hechizado al viejo. Laura lloraba histéricamente, acusando a Carmela de haber seducido a su padre enfermo, de haberlo drogado para que firmara esos papeles. Miguel, por su parte, simplemente se había quedado mirando al vacío, su mundo seguro y predecible derrumbándose como un castillo de arena bajo las olas. Mónica había salido corriendo del salón, probablemente ya planeando cómo divorciarse de Ricardo antes de que el escándalo la arrastrara a ella también. Los hijos de Ricardo miraban a su padre con una mezcla de vergüenza y horror, viendo quizás por primera vez quién era realmente el hombre que les había criado. Carmela permanecía en el centro de todo, como el ojo sereno de un huracán, sosteniendo la cabeza en alto, mientras 40 años de humillaciones silenciosas finalmente encontraban su vindicación. El licenciado Durán levantó la voz por encima del caos, su tono autoritario cortando a través de los gritos y sollozos como un cuchillo afilado. «Silencio», ordenó, y algo en su voz hizo que incluso Ricardo dejara de forcejear con los invitados que lo sujetaban. «Aún no he terminado de leer el testamento. Hay más cláusulas que todos ustedes necesitan escuchar». Los hermanos Valverde se quedaron paralizados, intercambiando miradas de terror puro. Si lo que ya habían escuchado era devastador, ¿qué más podría contener ese maldito documento que su padre había dejado como última voluntad? Los invitados, olvidando completamente las normas de etiqueta social, se acercaron más, formando un semicírculo alrededor del licenciado, Carmela y los tres hermanos. Era como presenciar un accidente de tráfico espectacular, horrible pero imposible de ignorar. Durán ajustó nuevamente sus lentes y continuó leyendo. Sin embargo, prosiguió: «No deseo dejar a mis hijos desamparados. A pesar de sus fallas, son mi sangre, y parte de mí espera que esta experiencia pueda transformarlos en las personas que siempre quise que fueran. Por lo tanto, cada uno recibirá una asignación mensual de 30,000 pesos durante un periodo de 3 años. Ricardo soltó una risa amarga y casi histérica. 30,000 pesos mensuales, escupió las palabras como si fueran veneno. Eso no cubre ni la mitad de mis gastos actuales, la hipoteca de mi casa, los colegios privados de mis hijos, el mantenimiento de mis automóviles». Durán lo miró con una expresión que mezclaba compasión y severidad. «Precisamente ese es el punto, señor Ricardo. Su padre quería que aprendieran a vivir como vive la mayoría de la población de este país, con presupuestos ajustados, tomando decisiones difíciles sobre prioridades y necesidades versus deseos. Si al final de estos 3 años han demostrado cambios genuinos en su carácter y comportamiento, el consejo directivo evaluará si están listos para asumir roles en la empresa, comenzando desde posiciones de nivel medio, no desde la cima». Laura se puso de pie tambaleándose, su rostro maquillado ahora completamente arruinado por el llanto. «Esto es una tortura», gritó. «Papá nos está castigando desde la tumba. Nos odiaba. Eso es lo que pasa. Nos culpaba por no ser perfectos como él.
Carmela, que había permanecido en silencio durante todo el caos, finalmente habló, su voz suave pero firme. Su padre no los odiaba, señorita Laura. Los amaba profundamente, por eso hizo esto. Me lo dijo una noche, 2 semanas antes de morir. Estaba sentado en su silla junto a la ventana, mirando las estrellas, y me dijo que su mayor error como padre había sido darles todo sin enseñarles el valor de nada. Dijo que había creado monstruos de privilegio cuando su intención era criar seres humanos compasivos. Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. «¿Y tú qué sabes?», preguntó con amargura, aunque sin la vehemencia de sus hermanos. «Tú eras solo la empleada. No viviste nuestra vida, no conoces la presión de llevar el apellido Valverde, las expectativas, el constante escrutinio». Carmela lo miró directamente a los ojos. «Tiene razón, señor Miguel. No viví su vida de privilegio. Yo viví una vida donde cada peso contaba, donde un hijo enfermo significaba elegir entre comprar medicina o comprar comida. Crié a 2 hijos sola, después de que mi esposo muriera, trabajando 14 horas al día, limpiando casas de gente que me trataba como mueble, invisible hasta que necesitaban algo. ¿Y sabe qué? Mis hijos crecieron siendo personas bondadosas, trabajadoras y agradecidas, no porque tuvieran todo, sino precisamente porque no lo tenían». Las palabras de Carmela cayeron sobre el salón como una manta pesada. Varios de los invitados bajaron la mirada, incómodos, quizás viendo reflejadas en los hermanos Valverde sus propias fallas de carácter y privilegios no ganados. Durán carraspeó para captar nuevamente la atención. «Hay una última sección del testamento que debo leer, y es quizás la más importante». Don Augusto estableció una fundación benéfica, dotada con el 30% de todas las ganancias anuales de la empresa Valverde. Esta fundación, que llevará el nombre de Fundación Carmela Ruiz por la dignidad del trabajador, se dedicará a proporcionar educación, capacitación laboral y apoyo legal a empleados domésticos y trabajadores de servicio en toda la ciudad. Carmela sintió que las piernas le fallaban. El licenciado Durán se acercó a ella, tomándola suavemente del brazo para sostenerla. «Y usted, doña Carmela, ha sido nombrada como presidenta vitalicia de esta fundación, con un salario anual de 500,000 pesos y un presupuesto operativo de 10 millones de pesos anuales para comenzar». El llanto silencioso de Carmela finalmente estalló en sollozos incontrolables. 40 años de humillaciones tragadas, de dolores guardados, de dignidad mantenida a costa de su orgullo. Todo salía ahora en lágrimas que lavaban no solo su dolor, sino que validaban cada sacrificio que había hecho. Ricardo, viendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba irreversiblemente, cayó de rodillas. «No puede ser», repetía una y otra vez, su voz quebrada. «No puede ser real. Todo lo que construí, mi posición, mi reputación, todo se basa en ser el heredero del Imperio Valverde. Sin eso, no soy nadie». Durán lo miró con una mezcla de lástima y satisfacción. «Precisamente esa es la lección que su padre quería que aprendiera, señor Ricardo. Que su valor como ser humano no puede depender de un apellido, una cuenta bancaria o una posición corporativa. Debe venir de adentro, de sus acciones, de cómo trata a otros, especialmente a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio». Laura se había dejado caer nuevamente en su silla, su cuerpo sacudido por sollozos. «No sé cómo vamos a sobrevivir», murmuraba. «No sé hacer nada. Nunca tuve que trabajar de verdad». Miguel, por su parte, se había acercado a una ventana y miraba hacia la lluvia que seguía cayendo implacable. Por primera vez en su vida, estaba pensando realmente en su futuro, en quién era sin el colchón de seguridad que siempre había dado por sentado. Los invitados comenzaron a dispersarse.
algunos despidiéndose apresuradamente, otros simplemente escabulléndose sin decir nada, ya componiendo mentalmente los mensajes y llamadas que harían apenas salieran de la mansión. Este escándalo alimentaría las conversaciones de la alta sociedad durante meses, quizás años. Carmela finalmente logró controlar sus emociones. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano arrugada y miró a los tres hermanos Valverde. A pesar de todo lo que le habían hecho pasar, especialmente Ricardo, sintió una punzada de compasión por ellos. Eran, en muchos sentidos, víctimas también, víctimas de una crianza que les había dado todo excepto lo que realmente necesitaban: carácter y empatía. «Señor Ricardo», dijo suavemente, acercándose al hombre que minutos antes la había humillado frente a todos. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos, su arrogancia completamente evaporada. «Su padre me pidió que les dijera algo a cada uno de ustedes cuando llegara este momento. A usted me pidió que le dijera que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de servir a otros, que el respeto no se compra ni se hereda, se gana mediante acciones consistentes de integridad y bondad». Se giró hacia Laura. «A usted, señorita Laura, me pidió que le dijera que la felicidad no está en lo que otros pueden darle, sino en lo que usted puede crear para sí misma y para otros, que el resentimiento es un veneno que solo mata a quien lo alberga». Y finalmente se acercó a Miguel. «A usted, señor Miguel, me pidió que le dijera que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito, para descubrir una pasión, para dejar de ser un espectador de su propia vida y convertirse en el protagonista». Los tres hermanos la miraron en silencio, procesando las palabras finales de su padre, entregadas por la mujer a quien habían subestimado durante toda su vida. Los días que siguieron a la revelación del testamento fueron un torbellino de actividad legal, reuniones tensas y cobertura mediática que convirtió a la familia Valverde en el centro de atención de toda la ciudad. Los periódicos publicaban titulares sensacionalistas sobre el magnate que había desheredado a sus hijos millonarios para darle su fortuna a la empleada doméstica. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas, algunos alabando a don Augusto por enseñarles una lección a sus hijos privilegiados, otros acusando a Carmela de haber manipulado al anciano enfermo. En medio de todo esto, Carmela intentaba mantener su rutina normal, llegando cada mañana a la mansión Valverde, como había hecho durante 40 años, aunque ahora todo había cambiado irrevocablemente. Ricardo ya no vivía en la casa principal, habiendo sido forzado a mudarse a un apartamento mucho más modesto, cuando los bancos comenzaron a ejecutar las hipotecas que ya no podía pagar con su nueva realidad financiera. La primera reunión del consejo directivo recién formado tuvo lugar una semana después de la lectura del testamento. Carmela fue invitada a asistir en su nueva capacidad como presidenta de la fundación y se encontró sentada en la elegante sala de juntas donde antes solo entraba para servir café a los ejecutivos. El licenciado Durán presidía la mesa, flanqueado por varios profesionales de negocios de alto nivel que don Augusto había seleccionado cuidadosamente antes de su muerte. Los hermanos Valverde también estaban presentes, requeridos por el testamento a asistir a estas reuniones, aunque ya no tuvieran voto en las decisiones corporativas. Ricardo llegó tarde, su traje arrugado, su cabello sin peinar, una sombra del hombre impecablemente arreglado que había sido. Laura entró con lentes oscuros, obviamente ocultando ojos hinchados de llorar. Miguel fue el último en llegar, luciendo sorprendentemente sereno, como si algo en él hubiera comenzado a cambiar. Durán comenzó la reunión revisando el estado financiero de la empresa. A pesar del escándalo público, los números eran sólidos. Don Augusto había construido un imperio basado en fundamentos sólidos de trabajo duro y decisiones inteligentes,
no en la personalidad o carisma de sus herederos, así que la empresa continuaba funcionando sin problemas bajo la administración profesional. Ahora, dijo Durán después de revisar los informes financieros, debemos discutir la implementación de la Fundación Carmela Ruiz por la dignidad del trabajador. Doña Carmela, le cedo la palabra. Carmela sintió que todos los ojos en la sala se clavaban en ella. Nunca había hablado en una reunión de negocios. Nunca había tenido voz en decisiones que afectaran a más personas que ella misma, pero pensó en don Augusto, en la confianza que había depositado en ella, y encontró su voz. Gracias, licenciado. He estado pensando mucho en lo que don Augusto habría querido que esta fundación lograra. Durante 40 años he visto el sufrimiento silencioso de empleados domésticos, jardineros, choferes, personas que trabajan en las sombras de las mansiones de los ricos, invisibles hasta que se necesita algo de ellos. Son maltratados, pagados injustamente, sin contratos, sin seguridad social, sin dignidad. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, la pasión de décadas de experiencia directa fluyendo a través de sus palabras. La Fundación proporcionará asesoría legal gratuita para trabajadores domésticos que enfrenten abusos o salarios impagos. Estableceremos programas de capacitación para que puedan aprender nuevas habilidades y avanzar profesionalmente. Crearemos un fondo de emergencia para familias de trabajadores que enfrenten crisis médicas o de otro tipo. Ricardo, que había estado mirando al vacío durante toda la reunión, súbitamente levantó la vista. ¿Y quién va a pagar por todo eso?, preguntó con un tono que intentaba ser desafiante pero sonaba más bien derrotado. La empresa apenas está generando suficiente efectivo para mantener las operaciones actuales y pagar los dividendos de los accionistas. Uno de los ejecutivos profesionales, un hombre llamado Santiago Méndez, que había sido vicepresidente de operaciones bajo don Augusto, respondió antes de que Carmela pudiera hacerlo. Señor Ricardo, con el debido respeto, la empresa está generando ganancias récord. El problema no es falta de dinero, es cómo se ha estado gastando ese dinero. Las revisiones que hemos realizado en la última semana muestran gastos corporativos excesivos, bonos ejecutivos inflados y una serie de inversiones cuestionables que parecen haber beneficiado más a los miembros de la familia que a la empresa misma. Laura se puso rígida en su asiento. Está acusándonos de robar a la empresa. Méndez la miró directamente. No estoy acusando a nadie de nada ilegal, señorita Valverde. Pero los registros muestran que en los últimos 5 años, mientras su padre estaba cada vez más enfermo y menos involucrado en las operaciones diarias, los gastos familiares cargados a la empresa se triplicaron. Viajes de lujo catalogados como necesidades de negocios, compras personales facturadas como gastos corporativos, salarios para empleados familiares que nunca aparecían en la oficina. El silencio que siguió fue incómodo y pesado. Los hermanos Valverde se miraron entre sí, cada uno esperando que otro los defendiera, pero ninguno pudo hacerlo porque todos sabían que era verdad. Habían tratado a la empresa de su padre como su alcancía personal, asumiendo que el dinero nunca se acabaría, que siempre habría más. Durán intervino. El testamento de don Augusto incluía provisiones específicas sobre esto. Todos los gastos familiares indebidos de los últimos 5 años serán auditados. Cualquier cantidad determinada como gasto personal será deducida de las asignaciones mensuales de los hermanos hasta que se pague completamente. Ricardo se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. «Esto es una cacería de brujas», gritó. «Están tratando de humillarnos, de destruirnos completamente». Papá no habría querido esto. Carmela, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló.
Su padre sí habría querido exactamente esto, señor Ricardo. Una tarde, aproximadamente un mes antes de morir, me encontró llorando en la cocina después de que usted me gritara por haber roto accidentalmente una de sus copas de cristal costosas. Me amenazó con descontarme el precio de mi salario. Su padre escuchó todo desde el pasillo. Esa noche, me llamó a su habitación y me mostró los registros financieros. Me mostró cómo habían cargado esa copa a la empresa, reclamándola como decoración de oficina, aunque todos sabíamos que era para su colección personal en casa. La habitación estaba completamente silenciosa ahora. Me dijo que se había dado cuenta demasiado tarde de que al darles todo sin enseñarles responsabilidad, los había convertido en personas que creían que las reglas no aplicaban para ellos, continuó Carmela, que podían tratar mal a otros sin consecuencias, que podían tomar lo que quisieran sin pensar en quién lo había ganado con su trabajo. Me pidió perdón por haber criado hijos que me trataban así y me prometió que lo arreglaría. Miguel, que había estado escuchando todo con expresión cada vez más pensativa, finalmente habló. Tenía razón. Todos miraron sorprendidos hacia él. Mi padre tenía razón sobre nosotros, repitió Miguel, su voz ganando fuerza. He pasado toda mi vida viviendo de su trabajo, sin aportar nada, sin crear nada, solo consumiendo. Me despierto en la mañana y no tengo ningún propósito, ninguna meta, ninguna razón para existir más allá de gastar dinero que no gané. Y mis hermanos, miró a Ricardo y Laura, ustedes son iguales. Ricardo trata a las personas como objetos. Laura culpa a todos menos a sí misma por sus problemas. Papá nos dio esta última oportunidad de convertirnos en algo más que parásitos ricos. Las palabras de Miguel cayeron sobre la sala de juntas como una confesión en medio de una iglesia silenciosa. Ricardo lo miró con una mezcla de traición y furia mal contenida. ¿Cómo te atreves?, siseó entre dientes. Estás de su lado ahora. Te has vendido como Judas, traicionando a tu propia familia por quedar bien con estos extraños que nos están destruyendo. Miguel se giró hacia su hermano menor con una calma que sorprendió a todos los presentes. No hay lados, Ricardo. Solo hay verdad y mentira. Y la verdad es que papá nos vio por lo que realmente éramos y nos encontró insuficientes, y tenía razón al hacerlo. Laura se quitó los lentes oscuros, revelando ojos hinchados, pero también una chispa de algo que podría haber sido el inicio de la comprensión. «Entonces, ¿qué se supone que hagamos?», preguntó, su voz quebrada pero sin la histeria de días anteriores. «No sabemos hacer nada útil. Nunca tuvimos que aprender». Carmela los miró a los tres con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Aprenden», dijo simplemente. «Tal como millones de personas en este país, aprenden cada día a sobrevivir, a trabajar, a encontrar dignidad en el esfuerzo honesto. Su padre no los dejó sin recursos. Les dejó exactamente lo suficiente para vivir con modestia mientras descubren quiénes pueden llegar a ser cuando no tienen el apellido y el dinero como muletas. Los meses siguientes fueron transformadores para todos los involucrados. La Fundación Carmela Ruiz, por la dignidad del trabajador, abrió sus puertas en un edificio modesto pero funcional en el centro de la ciudad. El día de la inauguración, más de 200 trabajadores domésticos hicieron fila para registrarse, muchos de ellos con historias de abuso, salarios impagos y condiciones laborales inhumanas que habían soportado en silencio durante años, incluso décadas. Carmela estaba en la entrada, recibiendo a cada persona personalmente, escuchando sus historias, ofreciendo no solo servicios sino también comprensión y validación. Una mujer mayor, de unos 60 años, se acercó tímidamente. «¿Usted es Carmela Ruiz, la del testamento?», preguntó con voz temblorosa. «Vi su historia en las noticias. Me dio esperanza,
ver que alguien como nosotras podía ser reconocida, valorada. Carmela la abrazó, sintiendo el cuerpo frágil de la mujer temblar contra el suyo. «Todas merecemos dignidad», le susurró. «Todas merecemos ser vistas, escuchadas y respetadas. Eso es lo que haremos aquí». Los abogados que don Augusto había contratado para trabajar en la fundación comenzaron a tomar casos, demandando a empleadores abusivos, recuperando salarios impagos, estableciendo precedentes legales que cambiarían la forma en que los trabajadores domésticos eran tratados en toda la ciudad. Mientras tanto, los hermanos Valverde enfrentaban sus propias transformaciones, cada uno de manera diferente. Miguel fue el primero en cambiar visiblemente. Después de semanas de introspección y conversaciones difíciles consigo mismo, se inscribió en una universidad comunitaria para estudiar trabajo social. Sus compañeros de clase, la mayoría de ellos jóvenes de 20 años que trabajaban tiempo completo mientras estudiaban, lo miraban con curiosidad y algo de desconfianza cuando se enteraban de quién era. Pero Miguel no se escondió de su pasado. En su primera presentación de clase, habló abiertamente sobre cómo había desperdiciado 5 décadas de vida, viviendo sin propósito, consumiendo sin crear, existiendo sin realmente vivir. «Estoy aquí para aprender a ser útil», concluyó su presentación. «Para encontrar una forma de compensar, aunque sea un poco, por todos los años que tomé sin dar nada a cambio». La profesora, una mujer de 50 años que había dedicado su vida a ayudar a comunidades marginadas, lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza cautelosa. «Bienvenido, señor Valverde. Le advierto que este programa no es fácil. Verá cosas que le romperán el corazón. Trabajará con personas que tienen todos los motivos para desconfiar de alguien como usted». «Bien», respondió Miguel. «Ya es hora de que mi corazón se rompa un poco. Ha estado demasiado cómodo durante demasiado tiempo». Laura, por su parte, luchaba más con su nueva realidad. Después de semanas de autocompasión y lágrimas, finalmente se vio forzada a buscar empleo cuando sus ahorros se agotaron y su asignación mensual simplemente no alcanzaba para el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Su primer trabajo fue como recepcionista en una clínica dental, ganando una fracción de lo que solía gastar en un solo par de zapatos. Los primeros días fueron brutales. Se equivocaba constantemente con el sistema de citas, no sabía cómo manejar a pacientes difíciles y se encontraba al borde de las lágrimas cada vez que su jefe, un dentista de mediana edad con poca paciencia, le señalaba sus errores. Una tarde, después de un día particularmente difícil, donde había cometido un error que resultó en que 5 pacientes llegaran al mismo tiempo, Laura se encontró llorando en el baño de la clínica. Otra empleada, una asistente dental llamada Rosa, que había trabajado allí durante 15 años, entró y le ofreció un pañuelo desechable. «Es duro al principio», dijo Rosa con amabilidad. «Todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo». Laura la miró con ojos rojos. «¿Cómo lo soportas?», preguntó. «Trabajar tanto por tan poco dinero, ser tratada como si no importaras». Rosa se encogió de hombros. «Importo para mi familia. Mi trabajo paga la escuela de mis hijos, pone comida en la mesa, nos da un techo. No es glamoroso, pero es honesto. Y al final del día, puedo mirarme al espejo sabiendo que me gané cada peso que tengo». Ricardo fue el que más resistió el cambio. Perdió su mansión, su auto deportivo, incluso a su esposa, cuando Mónica finalmente ejecutó el divorcio que había estado planeando desde la noche del testamento. Se mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones, obligado a compartir custodia de sus hijos, quienes ahora lo visitaban los fines de semana y veían a su padre no como el poderoso ejecutivo que había sido, sino como un hombre quebrado,
tratando de armar los pedazos de su vida destrozada. Durante meses, Ricardo se hundió en la amargura y el resentimiento. Culpaba a su padre por humillarlo, a Carmela por supuestamente manipular al anciano, al sistema por no reconocer la injusticia de todo. Pero un incidente cambiaría su perspectiva de manera fundamental. Una tarde, mientras esperaba el autobús, algo que nunca había hecho en su vida, ya que siempre había tenido chofer, o su propio auto de lujo, reconoció a una mujer mayor también esperando. Era una de las ex empleadas domésticas de su familia, una mujer llamada Lucía, que había trabajado para ellos durante 10 años, antes de que él la despidiera por llegar tarde una vez, debido a que su hija había estado enferma. Lucía lo reconoció también y por un momento, ambos simplemente se miraron. Ricardo esperaba ver odio en sus ojos, o tal vez miedo, pero lo que vio fue indiferencia. Para ella, él ya no era nada, ni poderoso ni temible, solo otro hombre esperando el autobús. Lucía la llamó antes de que pudiera detenerse. Ella se giró, su expresión neutral. «Sí, yo», comenzó Ricardo, y luego se dio cuenta de que no sabía qué decir. «Lo siento», finalmente logró articular, «por cómo te traté, por despedirte sin consideración». Lucía lo estudió por un largo momento. Luego asintió levemente. «Gracias por decir eso», respondió. «Me costó 2 meses encontrar otro trabajo después de que me despidiera. Mis hijos pasaron hambre porque usted decidió que su conveniencia era más importante que nuestra supervivencia. Pero sobrevivimos. Siempre lo hacemos, los que no tenemos red de seguridad. Aprendemos a sobrevivir». El autobús llegó y Lucía subió sin mirar atrás. Ricardo se quedó parado en la acera, las palabras de ella resonando en su mente. Por primera vez en su vida realmente entendió el impacto de sus acciones, no como concepto abstracto, sino como realidad concreta que afectaba vidas reales de personas reales. Esa noche, en su pequeño apartamento, Ricardo sacó una libreta y comenzó a escribir una lista de todas las personas que recordaba haber maltratado o despedido injustamente durante sus años al mando de la empresa. La lista creció hasta llenar 3 páginas completas, nombres tras nombres de vidas que había afectado negativamente con su arrogancia y crueldad casual. Pasaron 6 meses desde la revelación del testamento y la ciudad había presenciado transformaciones que nadie habría creído posibles. La Fundación Carmela Ruiz se había convertido en un faro de esperanza para trabajadores domésticos, no solo de la ciudad, sino de toda la región. Carmela había aparecido en programas de televisión, dado entrevistas en periódicos nacionales, y su historia se había convertido en inspiración para millones de personas que habían sufrido en silencio durante años. En el edificio de la Fundación, que ahora ocupaba 3 pisos completos gracias a donaciones adicionales de empresarios conscientes que habían sido movidos por la historia, se ofrecían servicios legales gratuitos, clases de capacitación laboral, asesoría financiera y hasta un programa de becas educativas para hijos de trabajadores domésticos. Una tarde, durante una reunión del Consejo Directivo de la Fundación, Carmela presentó las estadísticas del primer semestre. «Hemos ayudado a recuperar más de 5 millones de pesos en salarios impagos», anunció, su voz llena de orgullo. 120 trabajadores han recibido capacitación en nuevas habilidades y han encontrado empleos mejor remunerados. Y lo más importante, hemos logrado que el Congreso local apruebe una nueva ley que requiere contratos escritos para todos los empleados domésticos, con salarios mínimos garantizados y días de descanso obligatorios. El licenciado Durán sonrió ampliamente. «Don Augusto estaría orgulloso, doña Carmela. Ha logrado más en 6 meses de lo que muchas organizaciones logran en años. Pero hay algo más que debemos discutir hoy». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Los hermanos Valverde,
Han solicitado una audiencia especial con este consejo. Dicen que tienen una propuesta que presentar. Carmela sintió que su estómago se tensaba. Después de meses sin contacto directo con Ricardo, Laura y Miguel, no sabía qué esperar. ¿Están aquí ahora?, preguntó. En la sala de espera, confirmó Durán. Con su permiso los haré pasar. Cuando los tres hermanos entraron a la sala de juntas, Carmela casi no los reconoció. Ricardo lucía diferente, su cabello más largo, su ropa simple pero limpia, y algo en sus ojos que no había estado allí antes: humildad. Laura vestía con sencillez, sin las joyas ostentosas que solía llevar, y su rostro, aunque todavía mostraba signos de las tensiones de los últimos meses, tenía una suavidad nueva. Miguel había perdido peso, se veía más saludable, más vivo de lo que Carmela lo había visto jamás. Los tres se sentaron en los asientos que les fueron indicados, y por un momento nadie habló. Finalmente, Miguel rompió el silencio. Gracias por recibirnos. Sabemos que no teníamos derecho a pedir esta audiencia, pero hay cosas que necesitamos decir y una propuesta que queremos presentar. Carmela asintió, indicándole que continuara. Primero, comenzó Miguel, queremos disculparnos. No solo con usted, doña Carmela, sino con todos los trabajadores que alguna vez empleamos y tratamos injustamente. Hemos pasado estos últimos meses enfrentando verdades muy incómodas sobre nosotros mismos. Ricardo se aclaró la garganta, claramente incómodo pero decidido a hablar. He pasado los últimos 3 meses trabajando en un almacén, dijo, su voz apenas audible, cargando cajas, organizando inventario, ganando salario mínimo. Cada noche llego a casa con los músculos adoloridos, apenas con energía para ver a mis hijos, y cada noche pienso en todas las personas que trabajaron para mí, que hicieron trabajos mucho más duros que el mío, y a quienes yo trataba como si fueran invisibles, como si no importaran. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esa lista que hice hace meses, de todas las personas a quienes maltraté, he estado buscándolas una por una, pidiéndoles perdón. Muchas me cierran la puerta en la cara y tienen todo el derecho a hacerlo, pero algunas me escuchan, y esas conversaciones me han cambiado más que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Laura tomó la palabra. Yo sigo trabajando en la clínica dental, dijo. El doctor finalmente me promovió a coordinadora de oficina el mes pasado. No es glamoroso, y gano en un mes lo que solía gastar en una tarde de compras, pero su voz se quebró ligeramente. Por primera vez en mi vida, me siento útil. Me siento como si tuviera un propósito. Las pacientes me conocen por mi nombre, confían en mí, y cuando logro solucionar un problema o ayudar a alguien que está en dolor, siento algo que nunca sentí cuando solo gastaba dinero de papá. Carmela escuchaba en silencio, su corazón suavizándose a pesar de años de maltrato. Miguel continuó. He completado mi primer semestre en trabajo social. Mis calificaciones son buenas, sorprendentemente, y como parte de mi práctica de campo, he estado trabajando como voluntario en un refugio para personas sin hogar. Sonrió tristemente. Conocí a un hombre allí, un señor de 70 años que trabajó toda su vida como jardinero. Perdió su casa cuando su empleador murió, y la familia lo echó sin pagarle sus últimos 6 meses de salario. No tenía familia, no tenía ahorros, no tenía nada. Me recordó que yo podría haber sido ese hombre si papá no me hubiera dejado esa asignación mensual. Eso es lo que nos lleva a nuestra propuesta, intervino Ricardo. Los tres hermanos se miraron entre sí y luego Ricardo continuó. Queremos renunciar a nuestras asignaciones mensuales. El silencio en la sala era absoluto. Durán se inclinó hacia adelante. Disculpe, creo que no escuché bien. Dijeron renunciar. Los tres asintieron. Queremos que ese dinero, continuó Miguel,
se agregue al presupuesto de la fundación. Son 30,000 pesos mensuales por cada uno de nosotros, 90,000 en total, más de 1,000,000 de pesos al año, que podrían ayudar a muchas más personas que a nosotros. Laura añadió rápidamente: no lo hacemos para parecer nobles o para limpiar nuestra conciencia. Lo hacemos porque finalmente entendemos lo que papá intentaba enseñarnos. El dinero que no ganamos con nuestro propio esfuerzo no tiene valor real. Solo nos hace perezosos y egoístas. Hemos aprendido, estos últimos meses, que podemos sobrevivir con lo que ganamos trabajando. No es fácil, y hay días donde quisiera tener mi antigua vida de vuelta, pero luego recuerdo la persona que era entonces, y prefiero ser quien soy ahora. Carmela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de todos estos años, después de todo el dolor y la humillación que había soportado, ver a estos 3 seres humanos privilegiados finalmente comprender las lecciones que su padre había intentado enseñarles, era casi demasiado para procesar. Durán miró alrededor de la mesa, buscando consenso entre los miembros del consejo. Si esto es realmente lo que desean, y no están siendo presionados de ninguna manera, creo que debemos aceptar su generosa oferta. Los fondos adicionales permitirían que la fundación expandiera sus servicios a otras ciudades. Todos los miembros del consejo asintieron en acuerdo. Ricardo se puso de pie, seguido por sus hermanos. «Hay una última cosa», dijo. «Nos gustaría, si ustedes lo permiten, trabajar como voluntarios en la fundación, no en posiciones de poder o toma de decisiones, sino en lo que sea útil, limpieza, archivo, lo que necesiten. Queremos contribuir, aprender más sobre el trabajo que hacen aquí». Carmela finalmente habló, su voz suave pero firme. «Su padre me dijo una vez que nunca es demasiado tarde para cambiar, para convertirse en la persona que deberías haber sido desde el principio. Creo que él estaría orgulloso de ustedes hoy. No por renunciar al dinero, sino por finalmente entender que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da». Los hermanos Valverde salieron de la reunión con los ojos húmedos, pero las espaldas derechas. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, y por primera vez en meses, quizás años, los 3 sentían algo parecido a la paz. Un año completo había pasado desde aquella noche tormentosa, cuando Carmela reveló el testamento que cambiaría el destino de todos. La ciudad había sido testigo de transformaciones que seguían siendo tema de conversación en cafés, oficinas y hogares. La Fundación Carmela Ruiz había crecido exponencialmente, ahora con oficinas en 5 ciudades diferentes y planes de expansión nacional. Pero más allá de las estadísticas y los logros institucionales, eran las historias individuales las que realmente importaban. Una mañana de sábado, Carmela llegó temprano a la oficina principal de la fundación, como era su costumbre. A sus 73 años trabajaba con más energía que muchas personas décadas más jóvenes, impulsada por un sentido de propósito que había esperado toda su vida adulta. Al entrar al edificio, se sorprendió al encontrar a Ricardo ya allí, trapeando el piso del vestíbulo. «Buenos días, doña Carmela». La saludó con una sonrisa genuina que había aprendido a reconocer como sincera durante estos meses de trabajo voluntario. «Llegué temprano porque sé que hoy es el aniversario». Carmela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «1 año desde que don Augusto nos dejó», dijo suavemente. «1 año desde que todo cambió». Ricardo dejó el trapeador a un lado y se acercó a ella. «¿Sabe qué es lo más extraño?», preguntó. «Durante todo el año después de que papá murió, pero antes de que se revelara el verdadero testamento, nunca lloré su muerte. Estaba demasiado ocupado calculando mi herencia, planeando cómo expandiría mi poder en la empresa, pensando en todo lo que tendría. Pero ahora, 1 año después,
lo extraño más de lo que creí posible. No el papá que me daba dinero, sino el hombre que intentó enseñarme lecciones que yo era demasiado arrogante para escuchar. En ese momento, Miguel y Laura llegaron juntos. Miguel traía una caja grande de flores, y Laura cargaba una bolsa con velas y fotografías enmarcadas de don Augusto. «Hemos estado planeando algo», explicó Laura. «Si usted está de acuerdo, nos gustaría organizar una pequeña ceremonia aquí en la fundación para honrar la memoria de papá. No algo ostentoso como el funeral que tuvimos, donde todo era para mostrar estatus. Algo simple, significativo, con las personas cuyas vidas él realmente tocó». Carmela sintió que su corazón se expandía. A él le habría encantado eso. Durante las siguientes horas, transformaron la sala de conferencias principal en un espacio conmemorativo. Colocaron fotos de don Augusto, no las oficiales de empresa, sino fotografías casuales que mostraban al hombre detrás del magnate. Don Augusto sonriendo con empleados de mantenimiento durante una fiesta de fin de año. Don Augusto en la cocina de la mansión, ayudando a Carmela a preparar tamales para Navidad. Don Augusto en un sitio de construcción, conversando con trabajadores, sus manos estrechando las de ellos, sin importar cuán sucias estuvieran. Cada foto contaba una historia de un hombre que, a pesar de su riqueza, nunca había olvidado sus humildes orígenes. A las 3 de la tarde, la sala comenzó a llenarse, no con la alta sociedad que había asistido al funeral oficial, sino con personas reales cuyas vidas don Augusto había tocado. Empleados de limpieza que habían trabajado en los edificios de la empresa Valverde, choferes, jardineros, secretarias. Rosa, la asistente dental que había ayudado a Laura en sus primeros días difíciles, estaba allí. Lucía, la mujer a quien Ricardo había despedido injustamente y a quien ahora había compensado con intereses, también había venido. Y docenas más, personas que habían recibido ayuda de la fundación o que simplemente querían honrar la memoria de un hombre que había intentado cambiar el mundo a su manera. El licenciado Durán fue el primero en hablar. Don Augusto Valverde fue mi amigo durante 30 años, comenzó, su voz cargada de emoción. Lo vi construir un imperio desde cero, trabajando 18 horas al día, nunca tomando atajos, siempre tratando a las personas con respeto, pero también lo vi cometer errores como padre, mimando demasiado a sus hijos, protegiéndolos de las consecuencias de sus acciones. En sus últimos meses, me confesó que su mayor arrepentimiento no era no haber ganado más dinero o no haber expandido más su empresa. Era no haber enseñado a sus hijos lo que realmente importaba en la vida. Pero don Augusto era un hombre que corregía sus errores, sin importar cuán tarde fuera. Y creo que, viéndonos aquí hoy, viendo las transformaciones que su última voluntad provocó, él está sonriendo desde donde sea que esté. Miguel se puso de pie, claramente nervioso pero decidido. Mi padre y yo tuvimos una relación complicada, dijo. Yo era el hijo mayor, se suponía que debía seguir sus pasos, tomar las riendas del negocio familiar. Pero no tenía su pasión, su ética de trabajo, su visión, y en lugar de admitirlo, en lugar de encontrar mi propio camino, simplemente me convertí en un parásito, viviendo de su trabajo sin aportar nada. Su voz se quebró. Papá me dio la oportunidad de encontrar quién realmente soy, aunque tuviera que destruir mi vida cómoda para obligarme a buscar. Ahora, a los 53 años, finalmente tengo un propósito. Estoy ayudando a personas que necesitan ayuda, y por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, me gusta la persona que veo. Laura habló después, sus palabras viniendo con dificultad, pero honestamente. Durante años culpé a papá por todos mis fracasos. Decía que me presionaba demasiado,
que nunca era suficiente para él. Pero la verdad es que él me veía claramente y yo odiaba eso. Me veía como la mujer egoísta y amargada que me había convertido. Este año ha sido el más difícil de mi vida, trabajando un empleo real, ganando mi propio dinero, enfrentando rechazo y críticas sin poder usar el apellido Valverde como escudo. Pero también ha sido el año donde finalmente he encontrado algo parecido a la paz. Papá no me odiaba, como pensé durante tanto tiempo. Me amaba lo suficiente como para obligarme a cambiar, incluso si eso significaba que lo odiara por ello. Cuando llegó el turno de Ricardo, todos en la sala se inclinaron hacia adelante. Su transformación había sido la más dramática, su caída desde las alturas del poder más pronunciada. Parado frente al grupo, Ricardo lucía diferente del hombre arrogante que había humillado a Carmela hace apenas un año. «Yo maté a mi padre», dijo abruptamente, y un jadeo colectivo recorrió la sala. «No literalmente», se apresuró a aclarar, «pero con mis acciones, con mi crueldad, con mi egoísmo. Cada vez que maltrataba a un empleado, cada vez que usaba mi posición de poder para humillar a alguien, estaba matando un pedacito de su corazón. Papá construyó su empresa sobre principios de trabajo duro y trato justo, y yo convertí esos principios en una burla». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo ahora. La noche que doña Carmela reveló el testamento, cuando me enteré de que papá me había quitado todo, mi primer pensamiento fue odio. La odiaba a ella por ser la mensajera. Odiaba a papá por humillarme. Odiaba al mundo por no reconocer mi supuesta grandeza. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a entender. Papá no me quitó nada. Me obligó a ver lo que nunca había tenido: carácter, empatía, humanidad básica. Este último año, trabajando empleos humildes, viviendo con presupuesto ajustado, siendo tratado de la misma manera que yo traté a otros durante años, finalmente entendí lo que papá intentó enseñarme toda mi vida. Se giró hacia Carmela, sus ojos rojos e hinchados. «Y usted, doña Carmela, usted sufrió mi crueldad durante años. Pudo haberme destruido con ese testamento, pudo haber disfrutado de mi caída. Pero en cambio, cuando llegué a la fundación pidiendo ser voluntario, me recibió con gracia. Me enseñó con su ejemplo lo que papá intentó enseñarme con palabras: que la verdadera grandeza no está en el poder sobre otros, sino en el servicio a otros». Carmela se levantó y caminó hacia Ricardo, luego hacia Laura y Miguel. Los abrazó a los tres, y en ese abrazo había perdón, sanación y esperanza. Su padre los amaba, dijo suavemente, y estaría tan orgulloso de quienes se están convirtiendo. Los meses siguientes al primer aniversario trajeron cambios aún más profundos que nadie había anticipado. La Fundación Carmela Ruiz había capturado la imaginación nacional, apareciendo en documentales, programas de noticias y hasta en libros de texto sobre responsabilidad social empresarial. Pero más importante que la atención mediática eran los cambios reales en las vidas de miles de trabajadores domésticos. Una tarde de jueves, Carmela recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Era del Congreso Nacional, informándole que había sido nominada para recibir la Medalla Nacional al Mérito Ciudadano, el honor civil más alto del país. «Doña Carmela», dijo la voz al otro lado de la línea, «su trabajo transformando las condiciones laborales de los trabajadores domésticos ha inspirado cambios legislativos en todo el país. Sería un honor tenerla en la ceremonia el próximo mes». Carmela, sentada en su oficina rodeada de fotografías de las personas a quienes la fundación había ayudado, sintió que era todo demasiado surrealista. Hace apenas 2 años, era invisible, una mujer que limpiaba casas ajenas sin que nadie notara su presencia. Ahora el gobierno nacional quería honrarla públicamente.
La noticia se extendió rápidamente y los hermanos Valverde fueron los primeros en aparecer en su oficina esa misma tarde. Ricardo traía un ramo de flores modestas, no las orquídeas caras que solía comprar para impresionar, sino margaritas simples que había elegido personalmente en el mercado. Laura había horneado un pastel, algo que jamás habría hecho en su vida anterior donde todo era catering y chefs privados. Miguel traía una carta escrita a mano, sus palabras cuidadosamente elegidas para expresar lo que sentía. «Es un honor merecido», dijo Miguel entregándole la carta. No solo por el trabajo de la fundación, sino por las décadas de servicio digno que prestó cuando nadie lo reconocía. Ricardo añadió, su voz cargada de emoción genuina, «Me gustaría, si usted lo permite, acompañarla a la ceremonia, no como el hijo del hombre que la empleó, sino como alguien cuya vida usted ayudó a salvar al no permitir que continuara siendo el monstruo que era». Carmela los miró a los tres, estos seres humanos transformados que apenas se parecían a las personas crueles y egoístas que habían sido. «Por supuesto», respondió con una sonrisa. «Su padre estaría allí en espíritu, pero ustedes merecen estar allí en persona. Han trabajado duro para convertirse en personas diferentes, mejores». Esa noche, solo en su nueva casa, la propiedad de playa que don Augusto le había dejado, Carmela reflexionaba sobre el increíble giro que su vida había tomado. Llamó a sus dos hijos, ahora adultos exitosos que ella había criado con tanto sacrificio durante aquellos años difíciles. «Mamá», lloró su hija al escuchar la noticia de la medalla, «siempre supimos que eras especial, pero ahora todo el país lo sabrá también. Recuerdo cuando éramos niños, cómo llegabas a casa exhausta después de limpiar casas todo el día, y aún así encontrabas energía para ayudarnos con la tarea, para cocinar, para ser mamá». Su hijo añadió, su voz también quebrada por la emoción, «Nos enseñaste que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene dignidad. Que servir a otros no es degradante, es noble. Y ahora mira, has convertido esa lección en un movimiento que está cambiando el país entero». Después de colgar, Carmela sacó una vieja caja de zapatos donde guardaba recuerdos de sus 40 años con la familia Valverde. Fotografías descoloridas, notas escritas por don Augusto agradeciéndole por cuidar a sus hijos cuando estaban enfermos, pequeños regalos que él le había dado en navidades pasadas. Había una foto en particular que la hizo llorar, tomada 20 años atrás, donde don Augusto la había sorprendido con una pequeña fiesta en la cocina para celebrar sus 20 años de servicio. En esa foto, él la abrazaba como se abraza a un miembro de la familia, y en sus ojos se veía el afecto genuino que sentía por ella. «Ojalá estuvieras aquí para ver esto», susurró a la fotografía. «Todo lo que está pasando es gracias a ti, a tu valentía de hacer lo correcto, incluso cuando significaba ir contra tus propios hijos». Los preparativos para la ceremonia de premiación ocuparon las siguientes semanas. La fundación organizaría un evento especial el día anterior, donde docenas de trabajadores domésticos, cuyas vidas habían sido transformadas, compartirían sus historias. Durán supervisaba los aspectos legales, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los hermanos Valverde trabajaban incansablemente como voluntarios, coordinando logística, preparando materiales, haciendo todo lo posible para asegurar que el evento honrara adecuadamente tanto a Carmela como a su difunto padre. Una semana antes de la ceremonia, ocurrió algo inesperado. Mónica, la exesposa de Ricardo, apareció en la oficina de la fundación. Lucía diferente, su apariencia anteriormente perfecta ahora más natural, menos artificial. Pidió hablar con Carmela en privado, y cuando estuvieron a solas, Mónica comenzó a llorar. «Vine a pedir perdón», dijo entre sollozos. «Durante años
Fui tan cruel con usted. La trataba como si fuera invisible, como si no importara. Y lo hice porque Ricardo lo hacía, porque pensé que esa era la forma en que las personas como nosotros debíamos comportarnos con las personas como usted. Carmela la escuchaba en silencio, permitiéndole expresar todo lo que necesitaba decir. Cuando me divorcié de Ricardo, continuó Mónica, pensé que había escapado del desastre. Pero luego me di cuenta de que yo también estaba vacía por dentro. Todo mi valor propio estaba atado al dinero de la familia Valverde, a la posición social, a las apariencias. Sin eso, descubrí que no sabía quién era realmente. He estado en terapia, trabajando en mí misma, intentando convertirme en una mejor persona, y ver cómo Ricardo y sus hermanos han cambiado, verlos trabajar honestamente, vivir con humildad, me ha inspirado a intentar lo mismo. Carmela extendió su mano y tomó la de Mónica. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo suavemente. Su ex suegro lo entendió, por eso hizo lo que hizo. No para castigar, sino para enseñar. No para destruir, sino para reconstruir sobre bases más sólidas. Mónica asintió, secándose las lágrimas. Me gustaría, si usted lo permite, hacer una donación a la fundación. No es mucho, vendí la mayoría de mis joyas y cosas caras, pero quisiera que ese dinero, que fue gastado tan frívolamente, ahora ayude a alguien que realmente lo necesite. Ese gesto, viniendo de una mujer que alguna vez había despreciado a los trabajadores domésticos, representaba más que el dinero mismo. Era un símbolo de que el cambio era posible, que incluso los corazones más endurecidos podían ablandarse. Al salir Mónica de la oficina, se encontró con Ricardo en el vestíbulo. Se miraron por un largo momento, años de matrimonio fallido y dolor mutuo flotando entre ellos. Finalmente, Ricardo habló. «¿Te ves bien? Más real». Mónica sonrió tristemente. «Tú también. Quizás, si nos hubiéramos convertido en estas personas antes, nuestro matrimonio habría funcionado. Quizás», acordó Ricardo. «Pero tal vez necesitábamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba». La noche antes de la gran ceremonia, Carmela no podía dormir. Salió al balcón de su casa de playa, mirando las olas estrellarse contra la orilla bajo la luz de la luna. Pensaba en el camino que la había traído aquí, desde aquella joven viuda desesperada que aceptó un trabajo como empleada doméstica hace 40 años, hasta esta mujer de 73 años que sería honrada por el país entero al día siguiente. Pensaba en todas las veces que había querido renunciar, todas las humillaciones que había tragado, todos los momentos en que se preguntó si valía la pena continuar. Y pensaba en don Augusto, ese hombre extraordinario que había visto en ella algo que nadie más veía, que había confiado en ella con su última voluntad, que había apostado todo a que su plan funcionaría. Una brisa suave traía el olor del océano, y en esa brisa Carmela casi podía sentir la presencia de don Augusto, como si él estuviera allí con ella, compartiendo este momento de triunfo. «Gracias», susurró al viento. «Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que mantienes dentro de ti, sin importar cómo te traten». Al volver a entrar a la casa, Carmela se sentía en paz, lista para el día siguiente y para todo lo que el futuro traería. El día de la ceremonia amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo mismo celebrara el momento. Carmela se vistió con un traje sencillo pero elegante que Laura la había ayudado a elegir, nada ostentoso pero perfectamente apropiado para la ocasión. Sus hijos llegaron temprano para acompañarla y juntos viajaron hacia la capital donde se llevaría a cabo la ceremonia en el Palacio Nacional. Al llegar,
Quedaron asombrados por la cantidad de personas que habían llegado para presenciar el evento. No solo dignatarios y funcionarios gubernamentales, sino cientos de trabajadores domésticos, personas que habían sido ayudadas por la fundación y ciudadanos comunes que se habían inspirado con la historia de Carmela. Entre la multitud, Carmela vio a Ricardo, Laura y Miguel, parados juntos con sus propias familias. Los hijos de Ricardo, que antes habían visto a su padre como un hombre poderoso e intocable, ahora lo miraban con un respeto diferente, más profundo, ganado no por su cuenta bancaria, sino por su carácter transformado. El salón principal del Palacio Nacional era majestuoso, con techos altos adornados con pinturas históricas y candelabros de cristal que reflejaban la luz en 1000 direcciones. Carmela fue guiada a un asiento de honor en el frente, junto a otros recipientes de medallas y reconocimientos. Se sentía fuera de lugar entre tantas personalidades importantes, pero entonces sintió una mano en su hombro. Era el licenciado Durán. Don Augusto estaría tan orgulloso, le susurró. Usted representa todo lo que él valoraba: trabajo duro, integridad, compasión. Hoy no solo la honra el gobierno, la honramos todos los que hemos aprendido de su ejemplo. La ceremonia comenzó con discursos de varios funcionarios, cada uno hablando sobre los diferentes recipientes y sus contribuciones al país. Cuando llegó el turno de Carmela, el presidente mismo se puso de pie para presentarla. Carmela Ruiz, comenzó el presidente, su voz resonando en el gran salón, representa lo mejor de nuestra nación. Durante 40 años, sirvió a una familia con lealtad inquebrantable, soportando dificultades y humillaciones que habrían quebrado a personas menos fuertes. Pero cuando le fue confiada una responsabilidad enorme, el testamento final de su empleador no la usó para venganza o beneficio personal. En cambio, la usó como una oportunidad para crear cambio sistémico que ha beneficiado a miles de trabajadores en todo el país. El presidente hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. La Fundación Carmela Ruiz por la Dignidad del Trabajador ha sido instrumental en la aprobación de nuevas leyes laborales que protegen a empleados domésticos. Ha recuperado millones en salarios impagos. Ha proporcionado capacitación y educación a miles de personas que antes no tenían oportunidades. Pero más importante aún, ha cambiado la conversación nacional sobre cómo valoramos y tratamos a aquellos que realizan el trabajo esencial que mantiene nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras vidas funcionando. Carmela caminó hacia el frente del salón, sus piernas temblando pero su cabeza en alto. Cuando el presidente colocó la medalla alrededor de su cuello, el aplauso que estalló fue ensordecedor. Pero no fueron solo las manos aplaudiendo lo que conmovió a Carmela hasta las lágrimas. Fue ver a Ricardo, Laura y Miguel de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus rostros. Fue ver a docenas de trabajadores domésticos en la audiencia, muchos de ellos usando sus uniformes de trabajo, aplaudiendo no solo por ellas, sino por todas las personas como ellas que finalmente estaban siendo reconocidas. Fue ver a sus propios hijos, llorando de orgullo por su madre, que había sacrificado tanto para darles una mejor vida. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Carmela se acercó al micrófono para dar su discurso de aceptación. «No merezco estar aquí», comenzó, su voz suave pero clara. «Solo hice lo que millones de trabajadores hacen cada día, mi trabajo con dignidad y lo mejor de mi capacidad. Pero alguien me vio. Don Augusto Valverde me vio, no como una empleada invisible, sino como un ser humano valioso. Y en su última voluntad, me dio no solo recursos materiales, sino algo mucho más importante, una voz». Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. «Esta medalla no es solo mía. Pertenece a cada trabajador doméstico que limpia casas ajenas,
mientras sus propias casas esperan atención. Pertenece a cada jardinero que cuida jardines hermosos, pero no puede pagar uno propio. Pertenece a cada niñera que ama a los hijos de otros, mientras sus propios hijos crecen sin ellas. Pertenece a cada persona que hace trabajo esencial, pero es tratada como invisible. Y pertenece especialmente a don Augusto Valverde, un hombre que tuvo el coraje de usar su riqueza no para perpetuar el privilegio, sino para desafiarlo, para enseñar a sus propios hijos que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Carmela miró directamente hacia donde estaban los hermanos Valverde. Sus hijos están aquí hoy, continuó, y quiero que todos sepan que ellos también merecen reconocimiento. Pudieron haber peleado el testamento, pudieron haber usado su poder y conexiones para invalidarlo. En cambio, aceptaron las lecciones que su padre intentó enseñarles, por difíciles que fueran. Se despojaron de su orgullo, su sentido de privilegio, y se comprometieron a convertirse en mejores personas. Eso requiere un coraje que muchos nunca encuentran. Ricardo no pudo contenerse más. Se puso de pie y caminó hacia el frente del salón. El presidente, sorprendido pero intrigado, le indicó que se acercara. «Disculpe la interrupción, señor presidente», dijo Ricardo, «pero hay algo que necesito decir públicamente». Se giró para enfrentar a la audiencia, su voz temblando de emoción. «Mi nombre es Ricardo Valverde. Hace 2 años era un hombre cruel, arrogante, que usaba su posición de poder para humillar a personas como doña Carmela. La noche que se reveló el testamento de mi padre, cuando supe que había perdido todo lo que creía que me definía, odié a todos. A mi padre por supuestamente traicionarme, a Carmela por ser la mensajera de mi caída, a mí mismo por ser incapaz de mantener el imperio que había heredado». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que corrían libremente ahora. «Pero lentamente, dolorosamente, aprendí la lección que mi padre intentó enseñarme durante toda mi vida, y que solo pude aprender cuando perdí todo. Aprendí que la dignidad no viene del poder sobre otros, sino del respeto hacia otros. Que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas positivamente. Que el amor verdadero, como el que mi padre tuvo por mí, a veces significa dejar que alguien caiga para que pueda aprender a levantarse por sí mismo». Laura y Miguel se unieron a su hermano al frente, los 3 parados juntos como no lo habían hecho en años. «Hoy», dijo Laura, «no solo honramos a Carmela Ruiz, honramos a nuestro padre, don Augusto Valverde, quien tuvo la sabiduría de saber que la mejor herencia que podía dejarnos no era dinero, sino carácter». La ceremonia concluyó con una ovación de pie que duró varios minutos, pero para Carmela, el momento más significativo llegó después, cuando salió del Palacio Nacional y fue rodeada por docenas de trabajadores domésticos que querían agradecerle personalmente. Una mujer joven, no mayor de 25 años, tomó sus manos. «Gracias a su fundación», dijo con lágrimas en los ojos, «pude demandar a mi empleador que no me había pagado en 6 meses. Gané el caso, y con ese dinero pude pagar la cirugía que mi hijo necesitaba. Usted salvó la vida de mi hijo». Historias como esta se repitieron una y otra vez, cada una un recordatorio de por qué todo el dolor, toda la lucha, toda la humillación había valido la pena. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre la capital, Carmela se encontró de pie en los escalones del Palacio Nacional con los hermanos Valverde. «Su padre estaría orgulloso de ustedes», les dijo una vez más, «no solo por lo que han logrado, sino por el camino que tomaron para llegar aquí. La redención no es fácil, requiere humildad, trabajo duro y la valentía de admitir cuando estamos equivocados. Ustedes han mostrado las 3 cosas». Los 4 se abrazaron,
Una familia no de sangre, sino de experiencias compartidas y lecciones aprendidas juntos. Y en ese abrazo estaba la promesa de don Augusto finalmente cumplida, que el amor, cuando es verdadero, transforma no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan.